saludables que nos dan la oportunidad pues de hacer frente a desafíos y a situaciones. Y pues, como bien sabemos, existen diferentes tipos de psicoterapia y pues ya depende mucho del enfoque que cada uno trabaje. Hablamos pues que depende de la situación muy en particular. Y pues la psicoterapia no tiene otro objetivo que el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Judith, sí, voy bien. Tú que eres más experta en este tema. Sí, claro, Ade, sí, efectivamente, pues la psicoterapia nos ayuda sobre todo a trabajar con las emociones, ¿no? Para tener un cambio de actitud y poder afrontar la vida, ¿no? Ante las diferentes situaciones que se nos presentan, ya sea que tengamos algún problema desde la infancia, ¿no? A veces la enfermedad nos lleva a tener problemas emocionales, ¿no? Que es donde influye bastante precisamente nuestro comportamiento. Y pues bueno, la psicoterapia pues nos ayuda a ir resolviendo poco a poco con un acompañamiento precisamente terapéutico, claro, con visos de que el paciente mejore, que siempre va a ser la finalidad del terapeuta. Así es. En este caso nos vas a platicar tú de la arteterapia. Si me dices a mí arteterapia, pues inmediatamente ubicamos dos palabras. Por un Claro. lado tenemos el arte pues que es una actividad creativa, una actividad que tiene una finalidad estética y a través de que la persona pues ha expresado sentimientos, emociones de diferentes materiales. Y pues Claro. por el otro lado, la terapia, que es lo que habíamos estado platicando, ¿verdad? Que busca curar o aliviar o mejorar los problemas. Pero Claro. entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué es el arteterapia? Arteterapia. Bueno, pues la arteterapia no es más que un recurso terapéutico más para ayudar al paciente a, a recuperarse emocionalmente por circunstancias de vida que lo hayan llegado a desestabilizar. Y bueno, arteterapia precisamente tiene como finalidad hacer este acompañamiento al paciente por medio de diferentes recursos que son muy necesarios en un momento dado cuando el paciente tiene muchas dificultades para expresarse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros como terapeutas hemos tenido pacientes que llegando y les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen bien, ¿no? O te dicen mal. Entonces, cualquiera de estas dos palabras utilizadas encierran muchísimas cosas, pero muchas veces, por más que tú tratas de indagar, el paciente se resiste, ofrece muchísima resistencia, ¿no? Entonces, se puede pasar incluso la hora de la terapia y el paciente realmente te ha dicho muy poco, ¿no? Obviamente tenemos que hacer, pues toda una entrevista, ¿no? En esa anamnesis que tenemos los terapeutas para lo que estamos preparados, de indagar lo más que se pueda, ¿no? Aún así, hay mucha resistencia. Entonces, ¿qué pasa en esta parte, no? Que como psicólogos debemos de tener diferentes herramientas eh, como recursos, ¿no? Para ayudar al paciente a que se exprese. Y en esta parte la arteterapia es una herramienta maravillosa, maravillosa, que nos puede ayudar a que el paciente se exprese aun cuando no hable, ¿no? Entonces, mucha gente nos pregunta, oye, ¿es para ir a hacer manualidades? No. ¿Son clases de arte? No, tampoco son clases de arte, ¿no? ¿Es para que hagas una obra? Tampoco. O sea, pero ¿qué tal si me sale feo porque yo no sé dibujar, no sé moldear, no sé hacer esto? No, tampoco se necesitan conocimientos técnicos para que tú puedas expresarte. Digo, realmente si nosotros supiéramos de lo que somos capaces, híjole, no nos la creeríamos, ¿no? Porque realmente lo que estamos trabajando son nuestras emociones. Entonces, ¿cómo expresarlas en este espacio terapéutico que es la arteterapia? Bueno, pues mediante precisamente ese proceso que vamos a llevar en una
acompañamiento junto con el paciente, vamos a tener una conexión creativa, ¿no? Vamos a resignificar patrones y para que el paciente pueda expresarse. Ahora, si bien es cierto que no todo es para todos, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues vamos a pintar, hacer una pintura y el paciente dice, pues es que no quiero, o sea, simplemente no quiero, ¿no? Entonces, obviamente al paciente no se le va a presionar. Para eso, debemos de tener, nosotros estar preparados para tener diferentes recursos que le acomoden a nuestro paciente. Debemos recordar que el paciente no va a hacer lo que nosotros le decimos, más bien nosotros tenemos que investigar por qué medio él puede expresarse, ¿no? Y entonces, no es nada más pintura, ¿no? Hay muchos recursos y les voy a mencionar algunos, ¿no? Hay la danzaterapia, ¿no? Hay gente que por medio de la danza, del baile, se expresa, ¿no? Y libera emociones, y eso es maravilloso, ¿no? Tenemos la cromoterapia. ¿Qué es esto? Bueno, pues los colores a veces estimulan muchísimo, muchísimo a los pacientes. Vamos a hacer dibujos, a iluminarlos, ¿no? Está la dramaterapia. Aquí entra esta parte del psicodrama, donde el paciente, a veces de veras, les repito, no nos creemos capaces de todo lo que podemos hacer, pero a veces el paciente es capaz de escribir la obra de su propia vida y si no, de interpretarla, ¿no? A eso se refiere la dramaterapia, el psicodrama y la dramaterapia, ¿no? Tenemos también esta parte de lo que es la fototerapia, ¿no? Que el paciente a veces se puede sentir muy a gusto y muy satisfecho en tomar fotografías, ¿no? Le puede servir como terapia, pero aquí tiene dos matices, ¿no? Se pueden utilizar fotografías ya hechas, ¿no? Por ejemplo, si te llega un paciente adulto, se le puede solicitar una fotografía de cuando tenía 3 o 4 años, otra donde tenía 8 años, otra donde tenía 12, ¿no? Y así nosotros podemos ir investigando en qué parte de su vida tuvo ese quiebre, ¿no? Tuvo ese quiebre emocional que finalmente lo lleva con nosotros, ¿no? ¿Cómo es que llega ahí y en qué condiciones llega? En esta parte, esta arteterapia por medio de la fotografía, la verdad es que es maravillosa, ¿no? Tenemos la musicoterapia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, por medio de la música, y ya sea tocando un instrumento o tarareando a veces una canción, podemos hacer como un tipo de catarsis, ¿no? Podemos manifestarnos por ese medio de qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Está también la talasoterapia, que son paseos por los bosques, ¿no? Qué satisfacción puedes sentir ir a un bosque, ¿no? Y recolectar esas hojitas que te vas encontrando en el camino. Y después con eso, hacer una obra de arte maravillosa. ¿Cómo? A lo mejor pegarlas en un cuadro, ¿no? A lo mejor en un dibujo previo, tú lo empiezas a rellenar con esas hojitas que tú recogiste y que tienen muchísimos colores, ¿no? Diferentes tonalidades y que en ese momento a ti te llenan, ¿no? Te llenan y te descubres que puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es la arteterapia, ¿no? Es tratar de superar las barreras que existen entre nuestra psique con nuestro cuerpo, ¿no? Porque vaya que las emociones llegan a afectarnos demasiado, ¿no? Tan es así que a veces estamos somatizando en nuestro cuerpo esas emociones tan reprimidas y que no debería ser, ¿no? Puesto que deberíamos expresarnos desde que somos niños. Pero ¿qué pasa cuando desde niño te empiezan a reprimir, ¿no? Les voy a poner este ejemplo que a mí me pareció maravilloso y que honestamente les voy a confesar, lo leí en la red. Cuando nace un niño y empieza a hacer sus gracias, todo se lo festejamos, ¿no? Cuando el niño empieza a caminar, wow, es un logro maravilloso, tanto para el niño y nosotros como padres, bueno, pues qué orgullo, ¿no? El niño empieza a correr, vaya, todos somos felices y todo. El niño empieza incluso a rayar las paredes y en lugar de regañarlo, a lo mejor nos da gusto. Ay, mira, ya empezó a utilizar cosas y todo. Y así va el proceso de este niño hasta que llega el momento en que tal vez lo metamos a una guardería o lo metamos al kinder. Lo primero que hacen
la mayoría de las veces, no digo que todas las escuelas sean iguales, es reprimirlos en muchas de estas cosas que los niños tienen ganas de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo tan lineal que si tenemos 20 niños, los 20 niños deben hacer exactamente lo mismo. Tenemos una actividad, una para diferentes personalidades. Y entonces desde ahí nos enseñan a que no, debemos reprimir lo que nos gusta, lo que queremos. Y esto hablando de esta participación lúdica, ¿no? Que es el descubrimiento por medio de juegos y todo, que obviamente sí ya creo que sí hay un avance en la educación en cuanto a que empiezan a fijarse un poco más qué parte le gusta más a este niño, qué le gusta dibujar, qué le gusta bailar, qué le gusta esto. Empiezan a enfocar, pero finalmente nuestro sistema educativo está para ser tan lineal y tan cuadrado que así como nos reprimen en muchas expresiones que creen en las emociones, también nos enseñan a reprimirlos. Y ahí es donde comienza todo, ¿no? Que en no dejar que nos manifestemos como nosotros queremos manifestarnos, ¿no? Si bien sí, o sea, son niños, tienen que ir dirigidos, ¿no? Quizá por sus maestros del colegio, también de los padres, pero no siempre es así, ¿no? A veces los niños son reprimidos desde su casa, ¿no? Y llegando a la escuela, igual son reprimidos. Entonces, y nos enseñan a ser como tímidos, como temerosos de expresarnos, como con miedo a esas críticas, como con ese miedo a ser juzgados. Y así vamos creciendo y relacionándonos por la vida, a veces teniéndole miedo a tantas cosas, ¿no? Y que finalmente, pues nuestro cuerpo es el que empieza a recibir todo ese tipo de represión. ¿Qué te parece? Así es, cómo vamos, decimos, somatizando, ¿verdad? Esas emociones reprimidas pueden llegar a convertirse o desencadenar enfermedades fuertes. Fíjate qué interesante y cómo abres un abanico de opciones a través de la arteterapia. Recordé hace algunos días se acerca una psicóloga recién egresada y dice, es lo que andaba buscando. ¿Cómo andaba buscando? Sí, porque regresé a mis clases de baile, pero el simple hecho de ir y tomar mis clases de baile, pues es como una partecita del proceso. Ya con todo esto que nos comentas, como que me hace sentido el comentario. Ah, mira, entonces es el baile, pero acompañado pues de un proceso terapéutico que es lo que acabas de explicar. Entonces, me quedo con eso. No solamente yo como psicóloga pudiera tomar esta información nueva, o sea, hay un ámbito de actuación en el arteterapia muy amplio. En dónde más pudiéramos aplicarlo, Judith? Claro, sí, mira, la arteterapia se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida profesional, como bien lo señalas, no es solo para psicólogos, está, perdón, está para enfermeras, por ejemplo, para médicos, para educadoras, para todos los que trabajen en el sistema de salud, la verdad es que es una muy buena alternativa, ¿no? Porque incluso trabajar los duelos con arteterapia, la verdad es que sí hay un abanico enorme de trabajar este tipo de situación por la que todos hemos pasado, ¿no? Hay muchas alternativas, ¿no? Y que precisamente, hablando de duelos, a la gente le cuesta mucho trabajo hablar sobre eso. Hablar sobre eso. La verdad es que es muy complicado, pero sin embargo la arteterapia ofrece esta parte porque te acompaña, te acoge, te guía, te brinda su apoyo y confianza para hacer visible lo invisible, ¿no? Y que muchas veces el paciente no quiere hablar, pero si él encuentra un poema lindo que sea algo similar a por lo que está sufriendo pasando, la verdad con que lo lea, pero que lo lea en voz alta, que se escuche, porque a veces hasta que no nos escuchamos, produce esta parte de un proceso de cambio. Eso es maravilloso, ¿no? Si el paciente con un duelo tiene ganas de escribir, pues puede hacerlo con una escritura creativa, ¿no?
Y como ejemplo, por ejemplo, digamos, perdón por la repetición, el dibujo de una manzana, por decir algo. Voy a escribir alrededor de esa manzana las palabras que a mí me hagan sentir bien. O dentro de esa manzana voy a empezar a escribir en círculos, hasta llegar a la parte central, ¿no? Entonces, muchas veces con este tipo de escritura creativa, la gente logra poder expresar un sentimiento que tiene guardado, ¿no? Entonces, como te comentaba, está indicado para diferentes áreas de la salud mental y también para las personas que trabajan con educación especial. Sobre todo, este tipo de pacientes, ya sean niños, adultos o adultos mayores, les cuesta mucho trabajo expresarse, porque incluso puede haber el paciente que tiene dificultades auditivas, ¿no? Tiene dificultades para hablar, ¿no? O tiene dificultades para moverse, porque incluso a lo mejor le falta un brazo, una pierna, ¿no? Entonces, la arteterapia está súper indicada para este tipo de procesos con los profesionales de la salud mental que se dediquen a personas ya sea con algún tipo de discapacidad o con necesidades especiales, si lo podemos decir así. Entonces, la verdad es que es muy buena alternativa. Ay, mira, precisamente respondiste una de las preguntas que nos hacían, si era indicado para trabajar también en educación especial, y pues muy clara la explicación. Me imaginé en psicoterapia trabajando, no sé, de depresión, trabajando esquizofrenia, y qué herramienta tan importante para el docente de educación preescolar, de educación primaria, que hablar pues de los temas de rehabilitación o prevención. Sí, es una herramienta que también pudiéramos utilizar ahorita que comentabas en el tema de la intervención social o la intervención comunitaria, ¿verdad? Ya se sale de los esquemas cotidianos que así es. Sí, sí, muy amplia y muy interesante. Que Sí, pudiéramos, adelante. adelante. Sí, nada más para comentarte que, por ejemplo, en adultos mayores que padecen Alzheimer, es una herramienta increíble, porque ellos de verdad a veces dicen, no, pues ya todo se le olvida, no se acuerda de nada. Pero si tú, por ejemplo, les pones una melodía de cuando ellos eran jóvenes, inmediatamente la recuerdan, ¿no? Llegan a recordar pasos de baile, ¿no? Entonces, eso los levanta muchísimo, o sea, muchísimo, ¿no? Y es algo increíble cuando tú ves a un adulto mayor que, pues como tiene Alzheimer, a lo mejor ya nada más está acostado, está sentado en su sillón, y la gente piensa que ya no es capaz de hacer nada, pues están muy equivocados. La verdad es que se puede sacar mucho acerca de la personalidad de estas personas y que las podemos ayudar a tener un envejecimiento saludable, tanto física como mentalmente. Adelante, Adri. Sí, mira, qué interesante, y ahora le voy a agregar qué bonito. ¿Quiénes más pudieran beneficiarse de la arte terapia? Judith, no sé, me imagino alguna persona con estrés postraumático sería benéfico para ellos, ¿o quién más? Claro, estrés postraumático, se trabaja mucho la ansiedad, la depresión, por supuesto, ¿no? Los duelos, como ya les mencioné también, podemos trabajar, la verdad, cualquier tipo de padecimiento referente a la salud mental. Todo se puede trabajar y para todo hay muchas alternativas. Y Mira, hay hablando, gente. Adelante. hablando por decir de jóvenes, adolescentes, ¿favorecería la arteterapia el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades comunicativas? Por supuesto. La arteterapia es para todos, para todos. Desde niños, preescolares, preadolescentes, adolescentes, adultos mayores, la arteterapia es para todos. Y déjame comentarte y comentarles a las personas que amablemente nos están viendo que no se necesita tener un padecimiento mental
para acudir con un arte terapeuta, ¿no? Muchas veces solamente te sientes aburrido, te sientes cansado, y la verdad, hacer uno de estas actividades te levanta el ánimo, te levanta, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitas llevar así todo un proceso terapéutico para conocer todas estas bondades de la arteterapia. Es para todos, la arteterapia es para todos. Porque además, déjame comentarte algo bien importante, que la arteterapia no es educación artística ni taller de arte. No, no. La arteterapia no pretende que las personas alcancen conocimientos en acabados, en la perfección. Por supuesto que no, porque todos tenemos formación de vida diferentes. Entonces, en la arteterapia no estamos para juzgar. Se trabaja por medio de algo que llamamos triada, que es paciente, obra y arteterapeuta, ¿no? Entonces, en este caso, la obra es el enlace para conocer al arteterapeuta qué es lo que está motivando al paciente a utilizar determinada obra, no, a utilizar determinados colores, si está utilizando colores fríos, colores cálidos. Todo eso nos dice de la situación emocional del paciente, ¿no? Entonces, para todos aquellos que dicen, es que no sé dibujar, es que no, yo no sé hacer esto, por supuesto que saben, pero además nadie les va a estar calificando, porque aquí no se califica, por ejemplo, como en las matemáticas, ¿no? Que si no eres preciso, pues no sabes, o te equivocas mucho. No, una obra de arte se interpreta como algo tan personal del paciente que jamás una obra va a ser igual a otra. Es decir, por ejemplo, si yo le digo, si tengo una terapia de grupo, porque también se aplica sobre todo en terapias de grupo, ¿no? Les voy a dar 2 palabras y a partir de ahí quiero que ustedes me escriban una cuartilla de una historia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, a ver, mesa y cuadro, cada quien va a hacer una historia tan distinta dependiendo de la perspectiva que ellos tengan y de la historia de vida, ¿no? Entonces pudiera ser que alguien recuerda algún regaño muy fuerte, ¿no? De sus padres estando comiendo en la mesa y que eso le ha generado conflictos tremendos. Y te va a escribir una historia acerca de eso. Pero ¿qué tal? Y alguien dice, no, yo en una mesa, por ejemplo, ahí tuve un pastel de cumpleaños donde me sentí tan feliz y había un cuadro tal y tal y te empieza a describir y de verdad que la gente una vez tomando la pluma o el lápiz se sigue y muchas veces me dicen, ¿puedo hacer más de una cuartilla? Por supuesto, porque están en un lugar seguro, en un lugar protegido, donde ellos pueden explayarse hasta donde ellos gusten, ¿no? Entonces, es lo maravilloso de esto, que es totalmente personalizado. Aquí no hay reglas, ¿no? Y sobre todo eso personalizado, porque cuántas veces en la psicoterapia o en la escuela los alumnos o los enfermeros que se acercan a trabajar pues con algún paciente, les cuesta mucho trabajo entablar una comunicación. ¿Por qué? Porque el paciente está totalmente cerrado. ¿O cuántas personas hay que no van a terapia porque les da miedo? ¿Cómo voy a ir a platicar? Y por eso se ha limitado mucho este proceso. Y me imagino con todo esto que nos cuentas, cómo a través de esto se establece un vínculo con la persona y puede trabajar aquel problema que trae tan escondido, como bien dices, desde un dibujo, una narración, algún trabajo manual puede expresar, favorece que se establezca este vínculo y puedes llegar a ese fin que se persigue. Efectivamente, ¿no? Porque, bueno, pues las técnicas de arteterapia son técnicas creativas, ¿no? Y que son una alternativa más a la palabra, ¿no? Son un complemento en este proceso que está llevando a la persona para mejorar, ¿no? Nos sirve la arteterapia para generar nuevos contextos, ¿no? Favorecen la expresión de sentimientos, de las emociones.
cuando precisamente no salen las palabras, ¿no? ¿Cómo expreso esto que estoy sintiendo? Si no soy capaz de expresarlo, si no sé cómo decirlo, si le tengo miedo a la burla, a que me juzguen, ¿no? Entonces, es muy importante cuando el paciente llega de primera vez explicarle de qué se trata todo esto para poderlo ayudar en su proceso. Sí, que completo, ¿verdad? Y sí se hace muy necesario pues el adquirir estas herramientas porque no es nada más que llegue y le digas, escribe un cuento, sino es todo un proceso, ¿verdad? Claro, es un proceso y además pues tú les proporcionas las herramientas, ¿no? Porque bien lo dices, no es nada que llegue el paciente y dice, a ver, escribe un cuento. Entonces, ¿un cuento de qué o por qué? No quiero, ¿no? Pero cuando tú le acercas esa herramienta de que le das una alternativa, de decir, pues háblame acerca de un par de zapatos, ¿no? Háblame acerca de, pues, no sé, lo que gustes y mandes, lo que se te ocurra. Entonces el paciente de inmediato empieza a ubicarse en un contexto rodeado de esta palabra que tú le estás proporcionando y entonces se crea toda una historia de vida que muchas veces llega hasta las lágrimas y que bueno, finalmente es como les comento, es una herramienta para ayudar en el proceso al paciente, ¿no? Así es, entonces vemos el arteterapia como una oportunidad de encontrar una solución a problemas psicológicos, a problemas educativos a través de la creatividad. Y no debemos olvidar que la educación y la creatividad siempre han ido de la mano, siempre han estado, o siempre se han sido comprendidos pues como un vínculo irrompible. Por supuesto, ¿no? Y recordar que, pues bueno, la creatividad en este proceso terapéutico es natural y espontánea, ¿no? Al paciente no se le obliga absolutamente a nada, ¿no? Y pues bueno, va a servir como una herramienta para el autoconocimiento, ¿no? Entonces, es el ser consciente del aquí y del ahora, ¿no? De ponerlo al paciente en contexto, ¿no? Que fomentando la improvisación, él puede expresar más de lo que te puede decir con palabras. Y esto es maravilloso. Así es, le apostamos pues a ir más allá de la comunicación verbal, pero también favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos tradicionales. Como bien decías al iniciar la charla, o sea, ya no es de que, como se decía coloquialmente, a rajatabla, ¿verdad? Todos igualitos, sino que ya tenemos la necesidad de individualizar los procesos, porque cada ser humano pues es diferente. Claro, ¿no? Y lo hemos visto en educaciones de otros países, ¿no? Los llamamos Países Bajos, como Noruega, como, no sé, cantidad de países europeos, que ellos, por ejemplo, a los alumnos ven qué características tienen y en qué se pueden desarrollar, y así es como los van clasificando, ¿no? A ver, tú eres bueno para esto, tú para esto, tú para esto, ¿no? Y en un mismo horario los niños pueden desempeñar actividades distintas. En México es tan distinto, ¿no? Que nos quieren como saliditos de fábrica, todos igualititos, ¿no? y es imposible porque tenemos personalidades distintas, ¿no? Así es. No, pues qué interesante y qué necesidad pues de estarnos actualizando constantemente. Y Yes. pues el arteterapia es una gran herramienta. Es por ello pues que el Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente tiene a bien a través de aquí de la maestra Judith desarrollar este diplomado en arteterapia. ¿Por qué? ¿Por qué un diplomado en arteterapia? A ver, Judith, cuéntanos. ¿Por qué tomar un diplomado en arteterapia? Bueno, en primer lugar, porque es una herramienta que nos trae muchísimos beneficios, ¿no? Como profesionales de la salud mental, y que nos ofrece un abanico de oportunidades, tanto de aprender nuevos sistemas educativos como nuevos procesos
de cómo el paciente se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? Este diplomado, si bien es cierto que está dirigido a terapeutas, ¿no? A profesionales de la salud, que ya habíamos comentado que pueden ser desde de la salud mental y educativa, ¿no? También, todo lo que es lo educativo entra ahí también. Es enfermeras, son médicos, ¿no? Son terapeutas ya en funciones, son para estudiantes de psicología que apenas están en formación, son para, el diplomado también está dirigido a pedagogos, a maestros, ¿no? Con la finalidad de que ellos adquieran herramientas para sus actividades diarias y que con eso, la verdad es que vean mayores satisfacciones al ver el aprendizaje de los alumnos en el caso de la educación y los progresos en el caso de las personas que van a trabajar, con los que van a trabajar la salud mental, ¿no? Es lo que estamos, pues, ofreciendo y promocionando en este diplomado, que la verdad es de gran ayuda para todos los profesionales de la salud. Muy bien, se nos fueron los de trabajo social, Judith, también trabajo social es una gran herramienta. Por supuesto. Sí, sí, sí. Los de trabajo social, porque precisamente ellos, wow, tienes toda la razón, ellos a veces son la primer puerta de entrada que conocen el conflicto de los pacientes, para después derivarlos, ¿no? A salud mental, propiamente ya con psicólogos o psiquiatras, pero vaya, no, trabajo social, por supuesto que está en primera fila. Sí, pues no me resta más que agradecerte la oportunidad de haber platicado contigo, de haber llegado al auditorio del Instituto de Capacitación y Aprendizaje Permanente. Y pues pronto nos vemos nuevamente, Judith. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por esta oportunidad también que se me está proporcionando, porque de verdad no se van a arrepentir. No, es un diplomado maravilloso que consta de 4 módulos, donde en el primer módulo vamos a hablar de historia del arte y sobre todo historia de arte terapia. En el segundo módulo vamos a hablar de arte y cerebro, que bueno, es toda una maravilla. Todo lo que influye en nuestro cerebro, en las emociones, en las decisiones, en todo, en la plasticidad, ¿no? El tercer módulo va a ser trabajo con mandalas. Bueno, está increíble este tercer módulo. Y el cuarto módulo va a ser casi pura práctica, ¿no? Además, déjenme decirles que dentro de cada módulo vamos a tener prácticas. Siempre vamos a tener 1 o 2 prácticas en cada clase. Y eso es para que quien se decida tomar este diplomado pueda llevar un proceso personal en el que ellos también, que ellos a nivel personal vayan experimentando toda esta parte de la arte terapia y los cambios que pueden hacer con su vida. Una vez que ellos lo tengan comprendido, ¿no? Estos profesionales de la salud, tanto mental como física, ellos van a tener una mejor perspectiva para poder aplicarlo después con sus pacientes o con sus alumnos. Entonces, de verdad los invito a este diplomado que está maravilloso. Gracias. No, pues gracias a ti, ya queremos que inicie, Judith. Pues, claro. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.